Hace unos días estaba yo viendo una película de un capitán que estaba navegando en un barco de velas. La película está ambientada por los años 700, 1700, la Edad Media, y había un joven que se estaba entrenando para capitán. Lo curioso es que el joven le dice al viejo capitán: qué fácil es navegar en aguas tranquilas, le dijo. El viejo capitán, que en ese momento tenía un largavistas o un telescopio en su mano, lo voltea a ver y le dice: el entrenamiento no consiste en navegar en aguas tranquilas. El entrenamiento consiste, le dijo, en navegar en aguas turbulentas. Cuando los vientos no te son favorables, le dijo, tú tienes que izar las velas para que el viento esté a tu favor. Cuando yo vi esas palabras en esta película, inmediatamente trajo a mi mente y a mi memoria a la iglesia. La iglesia es como un barco y nosotros, sus líderes, tanto usted como yo, somos sus capitanes. Qué fácil es ministrar y dirigir una iglesia sin problemas. Qué fácil es ministrar y dirigir una familia sin problemas. Qué fácil es ministrar y dirigir un matrimonio sin problemas. Pero qué difícil, tremendamente difícil, cuando los vientos no son favorables, sino que son contrarios. En la película llega un momento en que viene una tormenta, vienen vientos, fíjese qué interesante, huracanados, y la primera orden que da el capitán es de quitar las velas, bajarlas, que ya no estén expuestas al viento. Y el capitán joven le pregunta que por qué lo hace, si deberíamos de aprovechar, le dice, esos vientos fuertes para que nos saquen de esta tormenta. Y él le dijo, no, le dijo, porque el mástil, o sea, el paral central donde se izan las velas mayores, no va a soportar y va a romper el mástil y entonces vamos a caer a la deriva. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo, el Señor, allá en Marcos capítulo 4, 35 en adelante, cuando Él iba descansando? Ya era entrada la noche y los vientos y el mar no eran favorables para navegar. Dice que se levantó una fuerte tormenta, unos fuertes vientos, y Pedro, que era un pescador experimentado y que sabía que esos vientos no eran normales, no eran naturales, no tuvo más remedio que despertar al Señor, que iba durmiendo en la popa del barco. Las palabras incesantes, casi con gritos de gemido de Pedro, fueron: Padre, Señor, Dios, Jesús, como usted le quiera llamar. Despiértate, levántate, ¿no tienes temor que perecemos? Y Jesús, levantándose, viendo la situación, le dijo al mar que se calmara y a los vientos que se aquietaran. Y al instante se hizo grande bonanza. Lo curioso que en este pasaje se dan dos situaciones. Una, si yo veo la situación y la circunstancia que los vientos no me son favorables, tengo dos caminos por los cuales enfrentar la situación. El primer camino es hacerlo en el espíritu o hacerlo en la carne. Las decisiones que usted tome en una tormenta económica, las decisiones que usted tome en una tormenta familiar, las decisiones que usted tome en una tormenta de enfermedad, son la clave del éxito. Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero que me escuches, iglesia. Las cosas no van a mejorar.
Esta es una tormenta a nivel mundial y es una tormenta espiritual. Y es porque Dios está probando a sus capitanes viejos, líderes, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, maestros, pastores y a sus capitanes jóvenes, a los que se están entrenando como profetas, como evangelistas, como maestros, como pastores, como apóstoles. Esta es una tormenta de dimensiones épicas como nunca lo había habido. La pregunta es, ¿de qué forma vamos a responder? ¿Vamos a responder en la carne o en el espíritu? ¿Cómo? ¿Cómo responder ante una situación que se manifiesta en la carne, pero su orden es espiritual? ¿Acaso Pedro, cuando fue a despertar al Señor Jesús, no se levantó en su momento en la carne? Porque si hubiera sido en el espíritu, ¿por qué no tomó la iniciativa él de ordenarle al viento que se callara y a la mar que se pusiera en calma? Basta con que usted lea el pasaje de ahí de Marcos 4:35 en adelante para que usted se dé cuenta de que Pedro enfrentó la tormenta con vientos que no le eran favorables. Cada vez que usted responde ante una situación en la carne, los vientos le van a ser contrarios, no le van a ser favorables. De hecho, de ahí saqué el nombre de la enseñanza de hoy, vientos favorables. Y los únicos vientos que te van a ser favorables es cuando tú tomas decisiones a nivel espiritual. Voy a tomar una cita bíblica que he estado enseñando y estudiando mucho, y es la cita de Gálatas 5:16. La hemos visto de muchas formas, pero hoy le vamos a ver desde otra arista, desde otra faceta, para que usted se dé cuenta que la Biblia es tan rica, tan llena de conocimiento, que no solo tiene una versión de un solo verso, tiene muchas versiones. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Hoy en día, mucha gente anda en la carne y está cumpliendo el deseo de la carne. Lo curioso que la palabra deseo se refiere a una palabra muy antigua que quiere decir pensamiento constante. Otra vez, la palabra deseo viene de una palabra muy antigua que quiere decir pensamiento constante. Si usted piensa mucho en el enojo, usted está tomando el camino del enojo, y ese es un andar en la carne, no en el espíritu. Si usted piensa constantemente en el amor, en el perdón, en hacer lo bueno, usted no solo anda en el espíritu, sino y no va a cumplir el deseo de la carne. ¿Qué quiere decir eso? No va a estar en un constante pensamiento de la carne. Ahora volvamos por un momento al pasaje de Marcos, Evangelio de Marcos, por favor, acompáñenme, capítulo 4, verso 35, dice así: ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Cada vez que escuches pasemos al otro lado, Dios te está diciendo que vas a pasar. Cada vez que tú te acuestas, tienes que recordar que vas a pasar la noche para recibir un nuevo día. El Señor está contigo, Él es tu capitán, Él es tu líder que te va a hacer atravesar la batalla, el problema económico, el problema familiar, pero también el conflicto entre la carne y el espíritu. ¿Me estoy dando a entender? La pregunta es, ¿a quién tienes tú como capitán?
¿A Cristo o al mundo? Porque si tienes al mundo, se van a empezar a manifestar en ti la ira, el odio, el resentimiento, las malas palabras, el pleito, las distensiones. Son 17, hay un listado de 17 cosas, hechicerías, brujerías, de todo, pleitos, en Gálatas 5, 17. Pero si usted tiene como capitán a Dios y no al mundo, a Jesucristo, a su palabra, aunque los vientos no le sean favorables, usted va a tener el poder para reprenderlos. Aunque la situación esté difícil, usted va a tener poder para que eso se calme. La diferencia es si usted quiere vientos favorables o vientos contrarios. Pero sigamos. Despidiendo a la multitud, verso 36, le llevaron con ellos en la barca y como estaba, y había otras barcas con él, pero él se levantó. La palabra levantarse quiere decir que hizo resistencia. ¿Cómo está tu economía? ¿Tu economía está siendo vulnerada? ¿No hay trabajo? ¿Hay poca provisión? Ya dejémonos de lamentarnos. Si ese viento no es favorable, porque te está resistiendo, repréndelo. Porque si Dios dijo que vas a vivir de este día al otro día, la economía no tiene por qué levantarse en contra tuya. Al contrario, tiene que estar a tu favor, pero va a depender de ti, porque si la economía está escasa, si la economía no llega, es porque algo o alguien la está resistiendo o la está deteniendo. Entonces te tienes que levantar y tienes que usar las armas de la justicia de Dios, que son poderosas en Él para destruir ese tipo de fuerzas o de fortalezas. Otra vez. Vivir tranquilo, sin clavos, sin problemas, sin situaciones económicas, es fácil y es sencillo. Pero esta tormenta que se ha levantado a nivel mundial no tiene vientos favorables para nadie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo esa situación a nivel económico mundial destruye nuestro barco, que es la familia, nuestro hogar. ¿Cómo destruye la iglesia? ¿O nos vamos a levantar y vamos a reprender y vamos a ordenarle a esas situaciones espirituales que se calmen y se vuelva a nuestro favor? La decisión es tuya. Acuérdese que Pedro, y lo voy a leer dentro de un momento, le dice: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? La pregunta es, ¿usted cree que Dios no tuvo cuidado desde el momento que eligió las barcas para cruzar al otro lado? ¿Usted cree que Dios no tiene cuidado desde el momento en que te depositó en el vientre de tu madre para que vinieras a esta tierra y te hizo vivir en esta época? ¿Tú crees que Dios no tuvo cuidado? Sí tuvo cuidado. Él sabía de antemano lo que iba a venir. La pregunta es, si esta situación que estamos viviendo no te es favorable, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar? ¿Te vas a poner a gritar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a sacar tu banderita blanca con un palito y que necesitas ayuda? ¿O eres tú parte del ejército de Dios? Eres tú parte de los que van a dar ayuda, no de los que van a pedir ayuda. ¿Acaso no has leído lo que dice Deuteronomio? Serás cabeza y no cola. Porque sin menospreciar a las personas que no tienen conocimiento de Dios y que salen a la calle a pedir comida, no estoy criticándolo, solo estoy usándolo como un ejemplo para que el ejército de Dios, que es usted y que soy yo, ya nos levantemos y dejemos de estar pidiendo que nos ayuden cuando somos nosotros los que tenemos que dar ayuda. Nosotros somos la cabeza, no somos la cola. La cola hace lo que la cabeza le dice. Pero usted es cabeza, usted no es cola. Pero continuemos, porque esto se pone muy interesante. Espero que nos estemos gozando y que lo compartamos en nuestras redes, que le demos mucho like, que veamos muchos corazoncitos, pero sobre todo suscríbase a los canales. Amén. Pero se levantó una violenta tempestad, verso 37,
o viento, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que se anegaba la barca, que ya se hundía. Verso 38. Y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal o almohadilla. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Fíjese la actitud. Yo quiero que vea cómo Jesús, como Pedro, están en el mismo escenario. Están en la barca. Jesús aparentemente va dormido. Pedro está en la barca. Pedro no está dormido. Ambos están en la misma barca. Está el viento que agita las olas, y las olas se han embravecido de tal forma que están a punto de hundir la barca. Pedro, en vez de elegir el camino del Espíritu, decide elegir el camino de la carne. ¿No te importa que perezcamos? ¡Wow! Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Se acuerda de María? Perdón, de Marta. ¿Acaso ignoraba Jesús que Lázaro no estaba enfermo? Cuando usted lee, dice que cuando le fueron a dar el aviso, el Señor decidió quedarse otros 2 días más. Él sabía que iba a morir. Pero también sabía que esa tormenta llamada muerte para la familia de Lázaro era necesaria para que Marta y María entendieran que son ellos, que eres tú, que soy yo. Cuando viene una tormenta, nos tenemos que levantar como el ejército poderoso de Dios para decirle: detente, cálmate, para que al instante se hagan vientos favorables. Verso 39 de Marcos 4. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Yo le quiero hacer una pregunta a mi amado y mi amada hermana. ¿De dónde vienen las tormentas? ¿De dónde viene la tormenta económica? ¿Acaso no dice la palabra en Deuteronomios 8:3? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay escasez en tu casa, si hay falta de salud en tu cuerpo, ¿no será que dejaste de usar las armas en Cristo Jesús que son poderosas para destruir esa fortaleza llamada enfermedad? Yo no me opongo que estés tomando medicamento, está bien. Tu cuerpo puede ser que necesita el medicamento, pero ¿tu espíritu qué necesita? Tu espíritu no necesita el medicamento. Tu espíritu, para tener fuerza, para ayudarle a la carne a combatir la enfermedad, necesita palabra. El problema es que dejaste de hablar, dejaste de profetizar. Dejamos, porque no estoy exento, de proclamar la verdad y la justicia. Y ese es el poder de Dios. Por un momento, piensa en esta imagen. El capitán viejo, Jesucristo. El capitán joven, Pedro. Pero mientras Pedro veía cómo se hacían los milagros y las maravillas, me imagino que Pedro habría dicho: es hermoso ser pastor. Es hermoso pastorear gente cuando todo va bien. Es hermoso cuando la gente empieza a bendecirte económicamente, cuando la gente empieza a darte gracias. Es hermoso. Es hermoso cuando ves aquella cantidad de multitudes. Recuérdese que venían de ver milagros. Venían de ver cómo los enfermos eran sanados, cómo los panes eran multiplicados. Venían de ver grandes milagros extraordinarios. Y yo me imagino que Pedro haber pensado: qué fácil es conducir el rebaño del Señor. ¡Wow! Qué fácil es predicar y profetizar cuando los vientos son favorables y cuando no lo son.
¿sí? Cuando tú oras por los demás y ves milagros en ellos y en ti no. Cuando tú oras por los hijos de los hermanos y las hermanas para que cambien de actitud y vuelvan al camino de la verdad, y cuando tu propio hijo o tu propia hija se muestra en rebeldía, ¿no será que ese viento familiar no te está siendo favorable? ¿Qué vas a hacer? Veamos y aprendamos de la Escritura qué fue lo que hizo el capitán viejo, que en este caso yo le llamaría Jesucristo, y qué era lo que estaba proponiendo el capitán nuevo, que en este caso era Pedro. Note que el capitán nuevo, que en este caso sería Pedro, no tomó decisiones espirituales, sino que fue a consultar con el capitán viejo, que en este caso es Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú consideras que tomando decisiones ante esa tormenta, ante esa situación económica, familiar, de trabajo, de enfermedad, que tú puedes solo, y como dijo Pedro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces has intentado y no has encontrado la solución para el problema económico, para el problema familiar, para la división, para la contienda, para el chisme, para la murmuración, etcétera, etcétera? ¿No será que no crees tú que es tiempo de que consultes al capitán viejo? Y él te dirá qué hacer. Y ese es el gran problema que tiene el barco llamado iglesia. La mayoría de sus capitanes son jóvenes en el espíritu, aunque sean viejos en la carne, porque no saben en qué momento los vientos van a ser favorables o desfavorables. ¿Acaso no fue Dios el que creó los cielos y la tierra? ¿Acaso no sabe Él el momento de la lucha y el fin de la lucha? ¿El momento del problema y el fin del problema? ¿Acaso no lo sabe Él bien? Entonces, deje que Él lo guíe. Porque cuando Él guía su barca familiar, ministro de Dios, cuando Él guía tu iglesia, cuando Él guía tu cuerpo, los va a llevar a puerto seguro y va a haber calma en tu salud, en tu familia y en tu iglesia. Y levantándose, verso 39 de Marcos 4, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Qué enseñanza me deja de este capitán viejo llamado Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores? Que los vientos y el agua oyen. ¿Qué dijo, pastor? ¿Será que este capitán viejo llamado Jesús estaba tirando palabras solo hablar por hablar? ¿O él estaba revelando algo en esta porción de las Escrituras que tú y yo muchas veces ignoramos? ¿Qué dice el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 63? ¿Acaso no dice la carne para nada aprovecha? ¡Wow! Entonces el camino que usó Pedro de levantarse y pegar gritos y decir, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No era el camino de la carne? Estaba airado. Tenía miedo. Estaba molesto, como quien dice, ¿cómo se le ocurre al Señor Jesucristo dormirse? Como Él no es pescador. Como Él no tiene una empresa. Como Él no pastorea una iglesia. Este mensaje es para ti, capitán joven, pastor de iglesia, apóstol, profeta, evangelista, maestro, padre de familia, esposo, líder de empresa. Este mensaje es para ti.
porque tu trabajo es llevar a puerto seguro a aquellos que tienen miedo, a aquellos que están angustiados, a aquellos que no saben qué hacer, no saben cómo responder. Tú tienes la autoridad ahora de decirle a esos vientos que no son favorables, de decirle a esas aguas que se encresparon o que se agitaron y que están a punto de ahogar tu matrimonio, tu relación con familia, tu relación de padres a hijos, de madres a hijas, que están a punto de hundir tu familia, tu sistema económico. ¿No tienes cuidado que perecemos? Note que Pedro no reprendió al viento ni reprendió a la mar. Prácticamente le estaba gritando al Señor Jesucristo que Él es el que tiene que tener el cuidado. Yo por muchos años me pregunté por qué Pedro, después de ver todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús les enseñó, ¿por qué no tomó la iniciativa? ¿Por qué enmudeció? ¿Por qué cayó? ¿Por qué? Porque el verdadero liderazgo se prueba cuando las cosas van mal, no cuando van bien. Qué fácil es gobernar o dirigir un barco en aguas mansas y tranquilas, pero qué difícil es maniobrar en medio de una tormenta. Un padre de familia no se prueba con tener una buena esposa y unos buenos hijos. Se prueba cuando las cosas no van bien entre el esposo y la esposa y junto con los hijos. Las cosas no están saliendo bien. Es momento de pararse y decirle a esa situación, a esa circunstancia, a esas aguas de maldición, de hechicería, de brujería, aguas de adulterio, aguas de fornicación, que se están metiendo a tu hogar, que se están metiendo a tu familia. ¡Ya basta! ¡Detente! Pero es usted el que se tiene que levantar. Porque Cristo Jesús ya te instruyó, te dio su palabra, te dio su espíritu, te dio poder y autoridad para deshacer toda obra de las tinieblas. Pero eres tú el que se tiene que levantar. Verso 40. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, miedosos? Y les pregunta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Cuando usted lee el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y después dice que los que se acercan a Dios tienen que creer que le hay. Yo le pregunto, ¿a quién recurrió Pedro? ¿El pescador? ¿El que gobernaba barcos? ¿Se dio cuenta que esa tormenta no era normal, no era usual? ¿Se dio cuenta que lo poco o mucho que él sabía de navegar con barcos no le iba a ayudar en esa tormenta? Él sabía que lo que les esperaba era la muerte. Entonces él se dirigió a aquel que tenía el poder de calmar los vientos y calmar la mar. Yo te pregunto, ¿a quién recurres tú cuando la situación familiar no está bien? Yo voy con el abogado y después con el juez. Carne. Ese es el camino de la carne. ¿Por qué no dobla rodillas y va con el capitán de capitanes? ¿Por qué no va con el rey de reyes? ¿Por qué no va con el señor de señores que está por encima de esa autoridad terrenal? ¿Por qué no le pide sabiduría que él entrene sus manos y su boca para esa batalla que le está tocando vivir? Si usted tiene problemas económicos, porque el sueldo no le alcanza, ya deje de llorar, ya deje de ir con el dueño de la empresa y decirle, mire, es que yo tengo un presupuesto, yo tengo aquí, yo tengo allá. ¿Qué te va a responder? Si tú vas en la carne, es probable que él te responda en la carne. Y peor aún, si él no tiene temor de Dios.
¿No será que es esa tormenta económica que está asomándose a tu barca, a tu hogar, a tu familia, a tu iglesia? Es porque quiere que tú te levantes, que yo me levante y que le diga, basta ya, no vas a entrar a mi casa, no vas a entrar a mi familia, no vas a venir a mi trabajo, porque yo he visto justos que no quedan desamparados, ni sus simientes que mendiguen pan. Pero la pregunta es, ¿te vas a levantar o vas a salir gritando y vociferando como Pedro? Porque el plan del enemigo, cuando te levanta una tormenta, cuando te levanta las aguas, es meterte miedo, amedrentarte. Pero la respuesta para que esas aguas se calmen, la respuesta para que esas tormentas se deshagan, es la fe. Pero la fe es llamar las cosas que no son como que si fuesen. Si en ese momento Pedro se hubiera llenado de fe con todo lo que vio, multiplicación de panes, cojos caminar, leprosos sanados, se suponía que él ya tenía suficiente fe por lo que había visto, por lo que había oído. Mas sin embargo, y esto me encanta de la palabra de Dios, me gusta, porque Pedro estaba siendo sometido a un examen para ver si estaba listo para ser líder el día de que el maestro faltara. Le hablo a aquellos que se levantaron creyendo que porque predicaban bonito o porque tenían conocimiento de la palabra, creyeron que Dios los había puesto al mando de sus iglesias. Es en estos momentos de tormenta que se va a saber quién es el llamado, no el que se puso solito. Porque dice la Biblia que el asalariado ve venir el lobo, ve venir la tormenta, ve venir el problema y sale huyendo. Mas el que es llamado se detiene. Mas el que es llamado se para. Mas el que es llamado reprende. Mas el que es llamado se pone en la brecha. ¿Sabe por qué? Porque sabe que no es él. Sabe que es Dios que fue el que lo llamó. Sabe que es Dios el que lo ungió. Y sabe que es Dios el que lo va a respaldar. Por eso esta lucha y esta prueba a nivel mundial es una zaranda. Aquellos que se proclamaron apóstoles, ¿dónde están? ¿Los ha visto últimamente? Aquellos que se proclamaron profetas, ¿dónde están? ¿Dónde están aquel montón de profecías de que todo iba a estar bien? ¿Dónde están? Eran capaces de detener pequeñas escaramuzas, pequeños fuegos, pequeños problemas, pero cuando el problema es a nivel mundial, ¿dónde están? ¿Se paran? ¿Están fortaleciendo a la iglesia? ¿Están fortaleciendo a los hermanos? ¿Dónde están los maestros llenos de conocimiento y de sabiduría? Sí, yo sé que este mensaje no le cae bien a todos, pero no es para todos. Es para los que tengan oído, que oigan. Es para los que tengan un corazón renacido, escuchen. Es para la verdadera iglesia es este mensaje. ¿Dónde están los evangelistas? Los que se suponen que tienen señales, prodigios y milagros. ¿Dónde están? Cuando empezó esta pandemia, yo me di cuenta que Dios estaba probando a sus pastores, a sus profetas, a sus apóstoles y a sus maestros y a sus evangelistas, porque es una señal de que hay mucha paja infiltrada en la iglesia. Ponga atención. En momentos de lucha y de prueba, no son capaces de pararse, no son capaces de reprender, empiezan a dar voces. Actúan en el camino de la carne, no en el camino del Espíritu. ¿Acaso no dice la Biblia, si Dios es con nosotros, quién? ¿Cómo? Perdón, ¿qué dijo, pastor? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
El Señor le habla de dos cosas a Pedro. Le dice, ¿tienes miedo? Es porque no tienes fe. ¿Pastor qué dijo? Sí. Es porque dejaste de llamar las cosas que no son como que si fuesen. La mayor arma que Dios te ha dado es la fe para que tú llames a la salud y que la enfermedad que está en ti se vaya. Dios te ha dado la fe para que llames los recursos económicos, porque si la escasez está en ti, cuando vengan los recursos económicos, la escasez se vaya. Dios no ha dejado a su iglesia ni se ha perdido ninguna batalla. Dios está permitiendo esto con el propósito de zarandear a su iglesia. Y lo que es paja lo va a echar al fuego. Y lo que es semilla lo va a guardar. La pregunta es no solo para la iglesia, para los 5 ministerios. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Eres semilla o eres paja? O mejor dicho, ¿somos semilla o somos paja? Porque yo también me incluyo. Constantemente me estoy preguntando, ¿por qué me hiciste pasar este tiempo? Porque el verdadero capitán, el verdadero líder se prueba en tiempos como este. El verdadero liderazgo se prueba en tiempos como este. ¿Usted cree que cuando Dios levantó a Moisés, lo hizo para que se levantara con un liderazgo tibio, aguado o férreo? El Señor sabía lo que le iba a tocar vivir. Por eso lo levantó con un liderazgo fuerte. No fue fácil ver que tenían que cumplirse las 10 plagas. No fue fácil sentir a Faraón en la espalda, el mar embravecido, no les permitía cruzar, desierto a un lado y desierto a otro lado. Pero el capitán viejo siempre consulta con alguien que sabe más que él. Se fue a buscar dirección de Dios. El pastor que ya no está orando, que ya no está buscando de Dios, perdone. Los mares o las situaciones no se van a abrir. Faraón o el mundo viene detrás de nosotros. No se confíe. Ahora es cuando usted y yo tenemos que estar agarraditos de la mano de Dios, porque solo Él es el único que te puede conducir a ti y a mí a ese lugar seguro. Solo Él es el único que puede conducirnos a esa paz que tanto anhelamos. Dios no ha perdido ni una batalla, y menos en este tiempo. Gócese, iglesia pequeña. Gócese, rebaño pequeño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Verso 41, y con eso voy concluyendo. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? 3 cosas que tenemos que ver para que los vientos de las situaciones o las circunstancias sean favorables. 1, ande en el camino del Espíritu y no de la carne. Según el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Se lo leo. 5, 16, perdón, y 17. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Quiere decir que si la situación, el fruto de lo que está viviendo, ya sea una enfermedad, escasez económica, es porque la carne ya ganó preeminencia en usted. Pero si usted está viviendo la mano poderosa de Dios, provisión económica, salud, sanidad, paz y tranquilidad, todos los frutos del Espíritu, es porque usted está más espiritual que nunca. Pero si usted
tiene ira, contienda, dolor, angustia. Lea los 17 manifestaciones de la carne. Manifestaciones. Usted anda en la carne, no en el espíritu. Pero si usted ve los 9 frutos del espíritu, paz, gozo, templanza, carácter, mansedumbre, humildad, obediencia, fe, usted anda en el espíritu. Y ya para concluir, regresemos a Marcos. Y se llenaron de gran temor. La palabra temor, según Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Se llenaron de temor porque se dieron cuenta que Dios tiene poder para cambiar la situación y la circunstancia. Y se decían unos al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Nadie puede obedecer si no oye. Aún los virus y las bacterias tienen la obligación y tienen, óigame bien, la autoridad de parte de Dios de que oigan sus palabras. El problema es que usted no les habla, porque aún el coronavirus y todos esos bichos raros y los que van a venir, tienen poder para oírlo. ¿Qué era lo que Moisés hacía? Iba con Faraón, mas sin embargo Dios le decía, voy a endurecer el corazón de Faraón porque me voy a glorificar en ellos. ¿Acaso la pandemia no se ha intensificado? Claro, y esta solo es una, faltan. Hasta donde yo pude ver, cuando le dije lo que Dios me había mostrado, son 4. Esto no se va a acabar con que abramos las iglesias, con que nos empecemos a congregar. No, espérese. La gente no ha despertado, la gente no ha aterrizado, la gente no ha entendido. Porque lo que Dios quiere es que se defina quiénes son hijos de Él, quiénes son semilla y quiénes no son hijos de Él o son paja. Quienes están ocupando títulos falsos para guiar a las iglesias, pero Dios no los llamó, ellos solitos se nombraron. Me estoy dando a entender, este mensaje es fuerte. Hay gente que hoy está liderando la iglesia y está en grandes confederaciones y en lugares de preeminencia y nunca han pastoreado una iglesia, nunca. Explíqueme usted eso. Es como que a alguien lo nombren capitán de un barco y ni siquiera fue marinero, ni siquiera fue alférez, ni siquiera sabe cómo izar o levantar una vela, ni siquiera sabe qué es un timón de un barco. Hay gente que hoy empezó a profetizar a diestra y siniestra y ya se nombra profeta y ni siquiera conoce la palabra de Dios. Hay hombres y mujeres que se dicen apóstoles y forman redes y se cubren unos a otros. Y cuando ven una simple enfermedad, desfallecen. Cuando ven un problema dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia, salen huyendo. Entonces, ¿qué clase de apóstoles? ¿Qué clase de dirigentes son esos? Pastor, parece que usted hoy está molesto. No. Pero me temo que mucha gente está orientando a la iglesia como que esto ya se va a acabar, todo ya pasó y que ya viene la calma. Mentira, lea las escrituras. Esto es apenas el principio de dolores. Ni siquiera hemos llegado a la parte donde se pone interesante la cosa. Porque Dios está probando a sus liderazgos. Dios está probando a sus príncipes. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Moisés? Dice que junto con el pueblo tentó a Dios 10 veces. Por lo tanto, dijo Dios, ni este pueblo ni tú van a entrar, a excepción de Josué y Caleb, porque en ellos habitó otro espíritu. Hasta el mismo Moisés se salió del espíritu y empezó a caminar en la carne. Pero Josué y Caleb decidieron caminar el camino del espíritu. Y quiero terminar. Amada familia de la fe, el miedo viene como señal de que estoy caminando en la carne. La fe se mantiene como señal de que estoy caminando en el espíritu. La pregunta es, si el viento le obedeció a Jesús, si el mar le obedeció a Jesús, que son creación, no son hijos, la pregunta es, ¿le vas a obedecer tú?
¿Le voy a obedecer yo? ¿Acaso no dice, y tomarán cosa mortífera y no les hará daño? ¿Acaso no dice, reprenderán y orarán por los enfermos y estos sanarán? ¿Acaso no dice eso? Si el mar y el viento le obedecieron a Jesús, también las situaciones, también las circunstancias, también la enfermedad tienen que obedecer, pero usted se tiene que levantar. Yo me tengo que levantar. Levantémonos y pasemos al otro lado, porque la venida de nuestro Mesías está a las puertas. La decisión es tuya, iglesia. Y si usted me sintonizó por primera vez y le tocó su corazón este mensaje y quiere ser un hijo de Dios, haga conmigo esta sencilla oración. Padre, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me muestres el camino de la salvación. Sáname, restáurame, inscríbeme en el libro de la vida. Yo quiero llamarte Padre, yo quiero que tú me llames mi hijo, que cuando tú me hables no quiero ser como el mar, no quiero ser como el viento, que a pesar de que son creación, al principio no te obedecieron, pero después te obedecieron. Yo te quiero obedecer y quiero ser tu hijo, no creación. Tú eres salvo. Y si hiciste esta oración, busca una iglesia cristiana, aunque sea de las que están en línea. Compra una Biblia o baja una app de una Biblia y estudia la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el fin está cerca. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Yo bendigo tu hogar y tu familia y que todo lo que emprendas y haga sea prosperado. Yo sé que mucha gente se levantó en su espíritu hoy. Yo sé que mucha gente hoy cobró ánimo porque el objetivo de esta enseñanza era levantarte de ese letargo espiritual, de esa opresión en la que nos tiene el mundo, para que tú y yo nos levantemos y podamos decir que somos hombres y mujeres que vamos a guiar el barco de la iglesia, el barco de la familia, el barco personal hacia un puerto seguro.